Hola, buenos días a todos. No sé si me escucháis bien. Entiendo que sí. Bueno, hoy estamos con Paloma Ramírez, abogada de Abogados CE, especialista en Derecho Bancario y en impagados, que es lo que hoy vamos a hablar. La webinar va a durar más o menos media hora y luego vais a tener un turno de preguntas para que Paloma os pueda contestar todo tipo de dudas. Así que nada, Paloma, cuando quieras, empezamos y nada, espero que vaya todo bien. Gracias. Sí, hola, buenos días. Supongo que se me escucha, ¿verdad? Vamos a ver, yo voy a hablar hoy de la reclamación de impagados. Los impagados es un problema que desafortunadamente todos, empresarios, autónomos, profesionales, pymes, grandes empresas, han tenido que afrontar en algún momento, ¿vale? Venimos de una gran crisis, una crisis económica muy grande, provocada básicamente por la burbuja inmobiliaria, de la que estábamos empezando a remontar, y ahora hemos agravado la situación con la pandemia, con la crisis sanitaria del COVID. Y la verdad es que los impagados surgen continuamente y es un problema que hay que afrontar y es mejor afrontarlo cuanto antes. Lo último que debemos hacer cuando tenemos una factura impagada es dejarla en el cajón arrumbada esperando a que se pague. Esto no pasa. Si no se reclama el pago, pues eso se queda en el olvido y al final esa factura nunca se cobrará. ¿Vale? Tenemos que reclamarla, tenemos que hacer una gestión inteligente de los recobros, de los impagos, para que en todo momento estemos ahí presentes y en cuanto el deudor tenga una poquita de liquidez, nos tenga en cuenta para pagarnos la factura. ¿Vale? Voy a poner la diapositiva. El procedimiento de gestión de impagados comienza por una gestión primero extrajudicial. Esta gestión extrajudicial podríamos dividirla en dos fases. Primero una gestión extrajudicial por parte del empresario y luego ya una gestión extrajudicial también por parte del despacho de abogados. La gestión por parte del empresario es muy importante. Primero porque bueno, es una gestión amistosa, tendente a ver un poquito lo que ha pasado. Normalmente cuando hay una factura impagada el empresario llama y le dicen: ah, tenemos una factura impagada, no sé, no me había dado cuenta. Pues nada, no te preocupes, la voy a pasar al cobro. La factura no se abona y entonces volvemos a llamar y ¿qué pasa? Ah, sí, mira, lo que pasa es que ahora tenemos un poquito de problemas de liquidez, danos una semana, llámanos y te pagamos. La factura sigue sin cobrarse, a la semana llamamos y entonces pues no, mira, lo que pasa es que ahora no hemos arreglado nuestros problemas, pero no te preocupes, la semana que viene va a llegar un pago cuantioso y lo primero que vamos a hacer va a ser pagar tu factura. Seguimos esperando pacientemente, la factura no llega, no se paga, ya pues volvemos a llamar, hablamos ya con nuestros contactos más directos y nos dicen: ay, mira, es que este pago no ha llegado, pero no te preocupes, vamos a gestionar un préstamo y te vamos a pagar. El tiempo pasa, tú llamas, es que el préstamo, el banco nos pone pegas, es que lo estamos gestionando, total, meses en la gestión de un impagado, meses que nos perjudican, porque hay algo que tener muy en cuenta. En las facturas, el primero que llega es el que cobra. Eso es inevitable. Y cuando hay facturas cuantiosas, posiblemente sea el único que cobre, ¿vale? Entonces, hay que hacer una gestión rápida y una gestión eficiente. Una vez que el empresario ya ha hecho esta gestión, a la segunda larga que le den de, bueno, sí te voy a pagar, lo mejor es contactar con un especialista, con un despacho de abogados, que le gestione el impago, ¿vale? Entonces, una vez que ya él considera que no lo ve viable, que esto no se le paga de una manera rápida, contacta con los especialistas y ahí se le hace otra vez una nueva gestión extrajudicial. En esta gestión extrajudicial ya lo importante es la información que podemos obtener extrajudicialmente. Vamos a ver, contactar con el deudor, ver cuál es su situación real, si es una liquidez temporal o es una situación mucho más grave que requiere otro tipo de medidas. ¿Vale? Vamos a hacer también gestiones tendentes a su localización, que luego os contaré por qué es tan importante localizarle. ¿Vale?
Y al final lo que vamos a hacer es diferentes actuaciones tendentes a preparar la reclamación, ¿vale? Vamos a negociar con él para intentar llegar a una solución. También podemos hacer actuaciones de intermediación, porque hay muchas veces que las facturas no se pagan no solo porque no haya liquidez o porque no quiera, sino porque por la otra parte hay algún problema que no acaba de ver claro. La mercancía no se ha entregado, la mercancía está defectuosa, entonces vamos a hacer acciones de mediación para intentar solventar esos problemas y que al final esa factura o la parte correcta de esa factura se pague de manera inmediata. Si la mediación no funciona, lo más importante es intentar llegar a un acuerdo y esto es básico. El acuerdo extrajudicial entre un deudor y un acreedor es importantísimo porque nos aporta muchas cosas. En primer lugar, nos aporta un reconocimiento de deuda que es imprescindible para el día de mañana si nos tenemos que meter en un procedimiento judicial. Cuando tenemos una deuda y tenemos un reconocimiento firmado en un acuerdo, los problemas son mínimos. No se le puede decir al juez que esta factura no hay que pagarla, no se le puede decir que no tengo obligación porque ya tienes reconocida la deuda en un acuerdo posterior. Otra de las ventajas de firmar un acuerdo de reconocimiento de deuda, un acuerdo entre las partes para el pago de esa factura, es que en este momento también podemos meterle el pago de unos intereses, ¿vale? Es verdad que ahí la ley de lucha contra la morosidad establece unos intereses, pero si yo llego a un acuerdo, evidentemente le voy a poner un interés de demora en caso de impago mucho más razonable, ¿vale? A mí me ocasiona grandes perjuicios en materia de liquidez que a mí no se me paguen las facturas. Yo entiendo que si le hago una concesión, ya puedo fijar unos intereses de demora razonables. Y el tercer beneficio, por decirlo de alguna manera, de firmar un acuerdo de reconocimiento de deuda es que nosotros, desde el despacho de abogados, siempre intentamos conseguir unas garantías personales. Entiendo que si la deuda es viable y el señor está realmente interesado y sabe que tiene que pagarle, le va a intentar, no debería demostrar inconvenientes sin garantizar personalmente la deuda. Y esto es importante porque dejar una sociedad inactiva es facilísimo. Se deja una sociedad cargada de deudas, se crea otra exactamente igual, con el mismo objeto social, y empezamos a trabajar con esta sociedad nueva. Y las deudas de la sociedad antigua ahí se quedan, con lo cual el recobrarlo al final va a ser muy difícil. Por tanto, incluir dentro en un acuerdo de negociación unas garantías personales del socio, del administrador, de un tercero, de cualquiera es importantísimo, porque la persona física evidentemente no desaparece. Estará siempre ahí para afrontar el pago y a lo mejor hoy no tiene, pero mañana sí tiene, las cosas le van mejor, hereda, etcétera. Y al final podemos recobrar la deuda. Por lo tanto, una gestión extrajudicial podemos hacer muchas cosas tendentes al pago de la deuda. La intervención de los abogados es básica en este punto, no solo para estudiar la viabilidad de la deuda y las posibilidades de recobro en un futuro proceso judicial, sino que cuando un deudor ve que ya el tema ha pasado a un despacho jurídico, se le hará una presión añadida, es decir, ya no es nada, tengo a este señor reclamándome las facturas, no, ya este señor ha contratado un despacho de abogados y como me descuide, antes o después me voy a ver en un juzgado, voy a tener que pagar la deuda, me van a embargar todo y además voy a tener que pagar la deuda con intereses y costas. Con lo cual, normalmente la presión que genera la intervención de los profesionales ayuda mucho en el pago de la deuda. Pero, por supuesto, para llegar a unos acuerdos es necesario hacer concesiones. Nada es gratis. Las concesiones normalmente se traducen en aplazamientos. Como suelen ser problemas de liquidez, yo establezco un calendario de pagos y vamos esperando pacientemente que se nos vayan haciendo estos pagos. En alguna ocasión también tendría que ceder a lo mejor parte de la deuda, una parte mínima, ¿vale? En función de la viabilidad que veamos en el recobro y de la solvencia del deudor, podemos o no tocar el importe de la deuda. Pero bueno, importantísimo ceder para firmar el acuerdo por las tres cosas que os he dicho antes: el reconocimiento de deuda, la inclusión de intereses de demora y la inclusión de garantías personales. Evidentemente, este acuerdo es muy importante, pero se puede o no cumplir, pero si se cumple, fenomenal, hemos acabado. Si no se cumple, la vía judicial la tenemos ya muy sencilla y muy ágil. Por lo tanto, hemos avanzado mucho, ¿vale? Finalmente, si no es posible llegar a este acuerdo, por cualquier motivo, se niega el deudor, ya vemos que su intención no es pagarlo de una manera amistosa, pues no tenemos más remedio que acudir a una vía judicial, ¿vale? En esta vía judicial
hay diferentes tipos de procedimientos. En primer lugar, y yo creo que es el procedimiento creado ex profeso para este tipo de cuestiones, para reclamación de impagados, para reclamación de facturas, es el monitorio. Os voy a poner el esquema del monitorio para que podáis ver que es un esquema muy sencillo. ¿Vale? El procedimiento monitorio empieza simplemente por una petición inicial, con una especie como de demanda muy sencillita, ¿vale? Donde la única finalidad del proceso monitorio es requerir de pago al deudor, requerirlo en vía judicial, ¿vale? ¿Qué deudas puedo reclamar? Cualquier tipo de deuda. Solo hace falta que las deudas sean vencidas, líquidas y exigibles. ¿Y qué documentos tengo que aportar? Documentos básicos, facturas, albaranes, certificaciones, y yo aconsejo también un requerimiento previo de pago. Os he comentado antes que es muy importante dentro del proceso extrajudicial intentar localizar al deudor. Yo puedo quedar con él, puedo ir a su empresa, puedo hablar en su puesto de trabajo, en fin. ¿Y por qué es tan importante localizar al deudor? Porque para poder interponer el monitorio y reclamarlo en vía judicial, lo primero que tengo que saber es dónde está ese señor, porque la competencia viene determinada por el domicilio del deudor. Si yo presento un monitorio y resulta que la empresa ya no está allí o el señor ya no está en el domicilio que yo tengo, se me va a archivar el monitorio. Y entonces, si por la averiguación resulta que está en Alicante, tengo que presentar el monitorio en Alicante. Si en Alicante tampoco lo consigo y a través del administrador resulta que está en Barcelona, pues tengo que presentar el monitorio en Barcelona. El mismo monitorio. Voy perdiendo tiempo continuamente, iniciando procedimientos sin ningún resultado. Por tanto, la localización es fundamental. En el proceso de reclamación extrajudicial previo, sobre todo por parte del empresario, que hay una relación de confianza y una relación de amistad, es muy importante localizar su domicilio para poder asegurar la presentación del monitorio en el domicilio correcto, ¿vale? El procedimiento monitorio también está expresamente previsto para reclamar deudas de comunidades de propietarios. Yo creo que casi todas las comunidades de propietarios tienen vecinos morosos que no pagan y muchas veces se trata de deuda histórica, ¿vale? Este procedimiento es muy ágil, es muy sencillo y una vez que se ha requerido el pago, por decirlo de alguna manera, está casi todo ya hecho, ¿vale? Y encima, en temas de comunidades de propietarios, la recuperación de la deuda es asegurada, puesto que tenemos un bien que es el inmueble que genera el impago de la comunidad que vamos a poder embargar, ¿vale? Luego ya se ejecutará o no se ejecutará en función de nuestros intereses, pero tenemos garantizado el recobro de la deuda. Pues bien, cuando ya he practicado el requerimiento de pago en el monitorio, que es lo único que se va a hacer en vía judicial en este procedimiento, pueden pasar tres cosas. Primero, el deudor dice, uy, vamos a pagar que nos vamos a meter en un problema. Pues nada, el procedimiento finaliza, se archiva, hemos acabado, hemos recobrado nuestra deuda y proceso cumplido. Otra postura es, no paga, pero no se opone. Piensa, pues es que no tengo, o no quiero, no voy a hacer nada, no me voy a gastar dinero en decir nada en un juzgado porque no me interesa. Pues en este caso, el monitorio se archiva y lo bueno de esto es que inmediatamente podemos proceder a ejecutar. Cuando yo hablo de ejecutar me refiero a localizar todos los bienes del deudor para embargar. Localizarlos no a través de los conocimientos que yo, abogado o yo, empresario, tengo de ese señor, sino localizarlo en vía judicial. Hoy en día hay muchos organismos, tanto públicos como privados, que vierten información al punto de averiguación judicial, ¿vale? Punto neutro judicial. Desde, por ejemplo, Hacienda, que da información sobre devoluciones y operaciones con terceros, entidades bancarias, que da información sobre todas las cuentas que tienen, la Seguridad Social, que da información sobre el domicilio laboral, dónde trabaja ese señor, qué cuantía tiene, la Seguridad Social, que da información sobre prestaciones o pensiones. Toda esta información se aglutina en el punto neutro judicial, en el servicio de evaluación patrimonial, y nosotros podemos acceder a ella a través de la ejecución del monitorio. Una vez que sabemos los bienes que tiene, solicitamos su embargo y finalmente, con un poco de suerte, recobramos la deuda con los intereses y con las costas que se hayan devengado. Por lo tanto, problema una vez más resuelto. Otra opción es que este señor diga, no, esta deuda no la tengo que pagar, no la tengo que pagar por 1000 cosas, pues porque la prestación del servicio no es correcto, porque la mercancía me llegó defectuosa, porque no quiero, me invento un rollo y no quiero. Y entonces presenta una oposición. Esta oposición lo que hace es que el procedimiento monitorio, que era un procedimiento muy sencillo, se convierta en otro tipo de procedimiento.
bien en verbal cuando la cuantía es inferior a 6.000 euros o en un procedimiento plenario ordinario cuando la cuantía es superior a 6.000 euros. Y la complejidad, evidentemente, de estos procedimientos está en función de la cuantía, ¿vale? El procedimiento verbal es más sencillo y el ordinario es más complejo. Pero bueno, dentro de lo que es un proceso, el verbal tampoco es excesivamente complicado. Cuando el deudor monitorio se opone, directamente el proceso se reconvierte en verbal. No hace falta presentar la demanda de monitorio no vale, y entonces lo que hay es un plazo a la otra parte para contestar, ¿vale? Pero la reforma que se hizo en el año 2015, esta contestación, por suerte, ya es por escrito, porque antes era una contestación verbal en el propio acto del juicio, con lo cual los abogados íbamos un poco ahí indefensos a ver qué me alegan, a ver por dónde salen y a ver por dónde salen. Hoy en día eso se ha arreglado. La contestación al verbal es por escrito, nos dan traslado, la estudiamos, la analizamos y vemos cuáles son las pruebas que tenemos que aportar para celebrar correctamente el juicio. Además, en la contestación de la demanda, las partes van a poder decir si quieren o no celebrar el juicio. Por ejemplo, cuando todo el problema se solventa básicamente por la documentación que hay en la demanda y en la contestación, normalmente no hay necesidad de celebrar el juicio porque no hay pruebas que practicar, entonces quedaría concluso para sentencia y directaría sentencia. Si efectivamente alguna de las partes o ambas piden que se celebre el juicio, se señalará días para juicio. En este juicio se propondrán las pruebas, se admitirán por parte del juez las que se estimen pertinentes, se practicarán, pues, por ejemplo, testificales, confesiones, periciales, lo que sea procedente, y quedará concluso para sentencia. El juez resolverá en un plazo razonable. ¿Vale? La sentencia que dicte en el juicio verbal solo será apelable cuando la cuantía reclamada exceda de 3.000 euros. Por lo tanto, si es menos de 3.000 euros, el procedimiento está acabado y ya podemos ejecutar. O sea, ya podemos volver a la fase esa inicial del monitorio en el que averiguamos los bienes, trabamos embargos y recuperamos nuestra deuda. Hasta aquí estamos ya en el mismo punto, ¿vale? Entonces, una vez que hemos terminado el verbal y procedemos a la ejecución, recuperamos la deuda. ¿Qué pasa si la deuda era superior a 6.000 euros? No se transforma evidentemente el verbal, lo que hacemos es que el juzgado nos da el plazo de un mes, voy a poner el esquema para que lo veáis, el plazo de un mes para interponer la demanda. Ojo, y esto es muy importante, es un plazo preclusivo, quiere decir que en este mes o interponemos una demanda de juicio ordinario o prescribe nuestro derecho a reclamar la deuda. No lo puedo volver a reclamar más. Tenemos que tener muy claro que cuando nos metemos en un monitor con una deuda superior a 6.000 euros, si se oponen vamos a terminar en un ordinario y hay que afrontarlo y tirar para adelante, porque si no pierdo el derecho a reclamarlo en vía judicial, ¿vale? Pues nada, pasa ese mes, antes de que acabe yo presento mi demanda de juicio ordinario y sigue su proceso normal, ¿vale? Se le da traslado a la otra parte, se le emplaza, contesta en el plazo de 20 días, en estos 20 días alega lo que estima pertinente y el juez convoca a las partes a una audiencia previa. La audiencia previa, básicamente, se intenta por parte del juez llegar a un acuerdo, que normalmente yo creo que cuando hemos llegado a esta fase de procedimiento los acuerdos son muy complicados, muy difíciles. Si no hay acuerdo se resuelven cuestiones procesales y si no hay, pues se resuelven las que procedan, porque algunas se tienen que resolver en el fondo del asunto, en la sentencia. Lo que se hace es, igual que se hace en el juicio, proponer las pruebas, se admiten por parte del juez, se pueden recurrir por los abogados, tanto la admisión como la inadmisión, y una vez que está resuelto todo el tema de la prueba, el juez lo que hace es señalar fecha para el juicio, que se hace en un acto independiente. Llega la fecha del juicio, vamos al juicio, practicamos las pruebas y las pruebas, una vez que hemos terminado la práctica de la prueba, por las partes se hacen las conclusiones y una vez más queda el juicio concluso para sentencia, ¿vale? El juez resuelve y nos dicta una sentencia en la que, evidentemente, si la tenemos, nos da la razón y condenan a ese señor al pago de la deuda más los intereses y las costas. Bien. Normalmente, antes lo que pasaba es que se utilizaban los recursos para dilatar el pago de las deudas y así conseguirlo. Hoy en día esto no tiene ningún sentido porque todas las sentencias se pueden ejecutar provisionalmente. ¿Qué quiere decir ejecutarse provisionalmente?
que con independencia de que se haya interpuesto un recurso de apelación por parte del condenado al pago, yo puedo ejecutar esa sentencia. Puedo irme a la fase aquella de averiguo los bienes, los embargo y me pago, ¿vale? Lo importante es que desde que hay una sentencia, esta sentencia devenga ya el interés legal del dinero incrementado en 2 puntos. Con lo cual, eso ya lo tenemos ganado. Yo voy ejecutando, yo voy embargando, yo llego el primero, que esto es muy importante, llegar el primero para que no se me cuelen los demás y pueda recuperar la deuda, porque cuando un empresario tiene deudas, tiene muchas deudas o varias deudas. Y repito lo de antes, el primero que llega es el que cobra. Dejar una factura o un pleito sin interponer cuando hay razón, lo único que te hace es perder tus posibilidades de recuperar la deuda. Pues bien, en la ejecución provisional recuperamos la deuda, se nos va pagando, si es posible, y luego si la sentencia se confirma por parte de la audiencia provincial, esa cantidad es nuestra de manera definitiva y podemos reclamar los impagados, ¿vale? Es verdad que no siempre todos los deudores tienen solvencia. Podemos ganar un pleito, podemos ejecutar la sentencia y en la averiguación de bienes no encontramos nada. En estos casos, sobre todo en empresas, porque en personas físicas es más complejo, porque las personas físicas a la larga siempre acabamos teniendo bienes a nuestro nombre, bienes como son inmuebles, bienes como son vehículos, algo, cuentas bancarias, devoluciones de Hacienda, algo es posible que haya. Pero cuando son empresas, al final es posible que puedan ser insolventes. Entonces, desde el despacho de abogados, desde especialistas, se pueden hacer otro tipo de procedimientos, de procesos y de gestiones para también intentar recobrarlas. Me estoy refiriendo a estudiar la viabilidad y la posibilidad de instalar acciones de responsabilidad contra los administradores. ¿Vale? En estos casos estos supuestos se hacen en los casos en los que no se haya, por parte del empresario, no se haya actuado como un ordenado comerciante, ¿vale? Lo principal o lo más interesante es estudiar una posible responsabilidad directa. Esta responsabilidad directa se da en determinados casos, como por ejemplo cuando el patrimonio social se ha reducido por debajo de la mitad del capital social y no se han adoptado por parte de la sociedad determinadas medidas como una ampliación y reducción del capital o la disolución de la sociedad, o también cuando la sociedad ha desaparecido de facto sin liquidarlo. En estos casos se entiende que hay una responsabilidad objetiva, o sea, los administradores responden sí o sí, y por tanto, de esta manera ya tenemos otro tipo de garantías, de medios o de personas para poder reclamar el pago de nuestras deudas cuando la sociedad, por ejemplo, ha sido insolvente. Hay otros casos que la responsabilidad de los administradores no está tan clara, no hay una responsabilidad directa objetiva, pero sí hay una relación causa-efecto entre la actuación negligente del administrador y el impago de la factura, ¿vale? Así, por ejemplo, en estos casos podríamos incluir los supuestos en los que no se presentan las cuentas anuales, las pérdidas se han reducido no a la mitad del capital social, pero sí a las 2/3 partes, no se han llevado a cabo las actuaciones que anteriormente os habéis comentado, de reducir o ampliar el capital, de disolver la sociedad, y entonces se puede entender que hay una relación causa-efecto, ¿vale? Pero también hay que tener en cuenta en estos casos otras evidencias, como por ejemplo instalaciones cerradas, un administrador que haya realizado actos o negocios, vamos a decir, poco claros, ¿vale? E incluso podemos analizar situaciones de levantamiento del velo. ¿Qué es el levantamiento del velo? Es cuando un empresario con muchas deudas deja una sociedad inactiva, se olvida de ella y crea otra sociedad idéntica, con el mismo objeto social, los mismos administradores, el mismo domicilio, cambiándole el nombre. Empieza una nueva sociedad, limpia, y deja las deudas en activo. Pues bueno, pues en estos casos podemos intentar el levantamiento del velo y podemos dirigir también la acción contra la nueva sociedad, porque realmente no es ni más ni menos que una continuación de la anterior, ¿vale? Utilizando todos esos indicios que antes os he comentado para vincular ambas sociedades, ¿vale? Fecha de apertura, fecha de cierre, sin establecimiento. Bien. ¿Qué más podremos revisar? Podremos revisar cuando hay responsabilidad de administradores también el patrimonio de los administradores que ha pasado en un periodo relativamente reciente, es decir, en un periodo anterior al
a mi situación, a la insolvencia y al pleito que yo he puesto, puedo ver si, por ejemplo, ese señor tenía cuantiosos bienes y han desaparecido. ¿Y cómo han desaparecido? En fraude de acreedores. ¿Cuándo se cae fraude de acreedores? Cuando, por ejemplo, son actos que no tienen una justificación legal comprensible desde el punto de vista de que, por ejemplo, ha transmitido un bien inmueble, se me ocurre el caso, se transmite un bien inmueble a un familiar que no tiene ingresos, por ejemplo, se le transmite una vivienda a un precio bastante bajito a una persona que no tiene ingresos, a tu hijo que, por ejemplo, no trabaja y que difícilmente puede afrontar una hipoteca que tiene que pagar todos los meses. O se hacen, por ejemplo, donaciones, o se hacen, por ejemplo, capitulaciones matrimoniales en las que uno de los cónyuges, que es el que tiene las deudas, se queda con las deudas y el otro se queda con todo. En estos casos podemos instar una revocación de todos esos actos para que los bienes vuelvan, reporten al patrimonio del deudor y así poder embargarlos y hacer pago de nuestras deudas, poder conseguir el pago de nuestras deudas. También en el despacho de abogados los especialistas se pueden poner a analizar en determinados casos una posible responsabilidad penal por determinados actos. Nos referimos a supuestos de estafa, falsedad documental, en fin, determinados actos que necesitamos ir por vía penal para poder dejar de manifiesto la responsabilidad de los administradores. Y luego también podemos llegar a determinadas actuaciones en el ámbito del derecho concursal, ¿vale? Al final, si el deudor acaba incurso en una situación concursal, pues lo que tendremos que hacer es verificar y controlar el reconocimiento del crédito, la correcta graduación del crédito y ver en el cumplimiento de un posible acuerdo si se pagan, si no se pagan y determinadas acciones para gestionar correctamente ese impagado. En determinados casos se podría también incluso llegar a ver cuando son créditos cuantiosos la posibilidad de instar un concurso voluntario para intentar privilegiar, ¿vale?, el cobro de ese crédito. En fin, las actuaciones para hacer en caso de impagos son muchas y muy beneficiosas, ¿vale? Las ventajas, las que os he ido desgranando poco a poco. La principal, después de una importante gestión del impagado, la recuperación de la deuda. Esa sería, por nuestra parte, la mejor, por supuesto. Otra de las ventajas, ya os he comentado, incluir el tema de los intereses, ¿vale? Conforme a la ley de la morosidad se establecen unos intereses, pero si yo hago un acuerdo, puedo establecer un interés de mora interesante, pero si yo voy a un pleito judicial desde que se detiene la sentencia, tendré interés legal implementado en 2 puntos, siempre y cuando no tenga yo acordado otro. Luego, si en el acuerdo extrajudicial yo he acordado un interés superior, se me respetará y al fin y al cabo este señor tendrá que pagarme la deuda con los intereses y con las costas. ¿Vale? Más beneficios de poder instar, de gestionar los impagados. Deducir como gasto, como pérdida, el importe de la factura. Evidentemente, en el ejercicio anterior pensaba que esa factura la iba a cobrar, está metida dentro de los ingresos, no se ha cobrado, es un crédito finalmente incobrable y yo me lo puedo deducir como pérdida, como gasto, ¿vale? Otro importantísimo es la gestión de los la reclamación del IVA. Vale. En la devolución del IVA, para poder solicitarla es necesario que se cumplan determinados requisitos, ¿vale? El primero de los requisitos es iniciar un procedimiento judicial o notarial. Bueno, en estos casos, yo creo que lo conveniente es un procedimiento judicial cuando la deuda se considere incobrable. ¿Cuándo consideramos que una deuda es incobrable? Cuando ha pasado un año desde su devengo, o 6 meses en caso de autónomos o pymes. Hasta que este plazo no ha cobrado, no se considera el crédito incobrable y no puedo pedir, instar el procedimiento judicial que me otorga a mí la posibilidad de reclamar el IVA, ¿vale? Otro de los requisitos es que la factura esté registrada en los libros contables y fiscales, ¿vale? También que se realice una factura rectificativa en el plazo de 3 meses siguientes
al plazo anterior que os he comentado, y que se comunique a Hacienda en el plazo de un mes desde que se hizo la factura rectificativa o su emisión, ¿vale? En el caso de concurso de acreedores, que el plazo es 2 meses desde la declaración del concurso. Finalmente, hay otra ventaja muy importante, que es la prescripción, evitar la prescripción. ¿Qué es la prescripción? La prescripción es la pérdida de la acción para reclamar la deuda ante un órgano judicial. No quiere decir que la deuda no existe, pero no lo puedo reclamar en un juzgado. Imaginaros si un empresario no paga una factura, cuando se la puede reclamar, se la va a pagar cuando ya encima no se la puede reclamar. No la paga. Entonces, antiguamente el plazo era 15 años, desde el año 2015 se hizo una reforma del artículo 1964.2 del Código Civil y este plazo se ha reducido a 5 años, estableciéndose un régimen transitorio, pero la reducción del plazo a 15 años es muy importante, parece que son muchos años, pero hay muchas empresas que tienen deuda histórica y deuda histórica que les está prescribiendo poco a poco. Entonces nunca va a poder reclamarla. La interposición de un procedimiento monitorio interrumpe el plazo de prescripción y es más, una vez que se ha interpuesto el procedimiento monitorio y esté en vigor, no va a volver a prescribir, con lo cual nos evita la pérdida de la acción para tener siempre pendiente esa posibilidad de recobrarla a través de la vía judicial. Y ahora pasamos a lo que yo he calificado como inconvenientes, que creo que no son tal porque hoy en día ya no existe. ¿Vale? El único inconveniente en la reclamación de los impagados, imagino que os imagináis, que os podéis hacer una idea de cuál es, pues es el coste que esta reclamación puede tener para vosotros. El coste en honorarios de abogados y procuradores. Lo que pasa es que hoy en día hay muchos despachos entre los que nos encontramos que en caso de gestión de impagados trabajamos con una prima de éxito, ¿vale? Una prima de éxito establecida en función de la viabilidad del crédito, de la cuantía del crédito y también de la antigüedad. Por eso es muy importante no dejar las deudas olvidadas. Cuanto más antigüedad tiene el crédito, más difícil es recuperarlo y más alta es la prima de éxito porque la gestión es más compleja, ¿vale? Entonces, esta prima de éxito a nosotros lo que nos permite es afrontar la reclamación del impagado sin grandes costes, ¿vale? Y además tenemos, por lo menos este despacho tiene determinados acuerdos con procuradores para que las costas de los procuradores también sean muy razonables, ¿vale? Es verdad que hay algún procedimiento en el que no es preceptiva su actuación, como el procedimiento de menos de 2.000 euros, pero yo personalmente no lo recomiendo. Irte a un procedimiento judicial sin un procurador que te facilite las comunicaciones supone eternizarlo, alargarlo muchísimo. Y reitero, aquí el primero que llega es el que cobra. Entonces, en un monitorio lo que nos interesa es ir con garantías, con seguridades de que llegamos pronto y de que vamos a cobrar la deuda. Por lo tanto, al final, inconvenientes creo que son cero, las ventajas son muchas, muy variadas y sobre todo la satisfacción de que las deudas se pagan. Y cuando hay que pagarlas por la vía que sea, extrajudicial y judicial. O por embargo, si finalmente no hay más remedio. Y al final recuperaremos nuestra liquidez y nuestra tranquilidad. Y bueno, en principio esos son unos breves matices de lo que yo entiendo que es la gestión de impagados, unas breves notas sobre todo lo que hay que hacer para una gestión eficaz de los impagados y evitar sobre todo la prescripción y tener que dar por fallidas deudas que realmente no deberíamos sin por lo menos una gestión eficaz de dichos impagados. Ahora, si os parece, tenéis alguna pregunta, pues os la contesto encantada. Si no, pues daríamos por finalizado ya la webinar. En principio yo no veo ninguna pregunta, ¿vale? Si no tenéis... Si no tenéis dudas, si todo ha quedado claro, pues nada, despedirme de vosotros, agradeceros vuestra presencia y desearos un buen día. Espera, Paloma, que sí que está habiendo preguntas. Pues no me salen. Sí, Gladys nos dice, tengo una pregunta, pero todavía no...
No Sí. la ha puesto, la debe estar escribiendo. Vale, 2 preguntas, efectivamente. A ver si consigo abrirlas. Porque... Gladys, pues cuando quieras me dices. En el caso de autónomos, para recuperar el IVA, ¿cómo se haría? Exactamente como lo he explicado. Una vez que entendemos que el crédito es incobrable, cuando pasa el plazo que se establece en la ley, 6 meses, se presenta una reclamación, lo que he explicado, que es el monitorio, ¿vale? Y una vez que presenta el monitorio, ya puedo, en el plazo de 3 meses, hacer la factura rectificativa, comunicarlo a Hacienda para pedir la devolución del IVA. Es el proceso que he indicado, es el mismo para todos. ¿Vale? Y me dice, cantidad a compensar, a ver si puedo leer mal. Cantidad a compensar con IVA a pagar, pero ¿y si no trabajo como autónomo y no voy a facturar? En concurso de acreedores no se comunicó al deudor mediante correo electrónico la factura rectificativa. La verdad es que no veo bien porque me sale muy pequeñito. A ver. Si no trabajo como autónomo no voy a facturar. Vamos a ver, si no trabajas como autónomo y no vas a facturar, no entiendo exactamente lo que me quieres decir, Gladys, porque si no tengo una factura, difícilmente puedo reclamar el pago. Yo tengo que emitir una factura para que se me abone, bien como empresario, bien como autónomo, y no hay otra manera de recuperarlo. Me pregunta Antonio si es mejor interponer un verbal o un monitorio. Desde mi punto de vista es mejor interponer un monitorio, es mucho más ágil, más económico, más rápido y más eficiente. Si no se oponen porque no tienen ningún motivo, porque realmente la mercancía está entregada, el servicio está prestado correctamente, lo mejor es irte al monitorio, porque si no se oponen, el embargo es inmediato. Sin embargo, si me tengo que ir a un verbal, pues ya lo habéis visto que hay que esperar la contestación de la demanda y la celebración del juicio. Y luego la ejecución de la sentencia, ¿vale? Para al final acabar exactamente haciendo lo mismo, que es averiguar los bienes y embargar. Yo opto por el monitorio. Es verdad que a veces que el monitorio no es posible. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, no es posible localizar el deudor. Entonces, cuando no es posible localizarlo, finalmente me tengo que ir abocada a un procedimiento verbal en el que las notificaciones las puedo hacer por edictos y luego notificar la sentencia en el BOE. O sea, que es más complejo y es más costoso. Yo creo que el procedimiento establecido ex professo para impagados es el monitorio. Si deviene en un verbal porque hay posición, bien, pero si no, oye, que no tenemos la documentación suficiente para irte a un monitorio, pues no nos queda más remedio y no son declarativos, de valor ordinario, evidentemente no. O un cambiario, por ejemplo, si tenemos un cheque o un pagaré, que es un procedimiento también bastante ágil. Pero en principio el monitorio es el procedimiento creado para este tipo de supuestos. Vamos a ver, me dice... En mi caso tengo un cliente que me debe unas facturas del 18 y 19 y ahora me pide que le haga facturas de abono porque dice que los trabajos no se realizaron y no las van a pagar. Estamos en el... Vamos a ver. Es que estos casos en concreto hay que analizarlo, por eso he dicho, la intervención de un abogado es absolutamente necesaria para estudiar, lo he dicho, la viabilidad de la deuda y mediar en la solución de los posibles conflictos. Si yo tengo una factura y ahora me dicen que no procede el pago, depende todo de si estamos de acuerdo o no en si procede o no el pago. Yo me imagino que cuando emite una factura es porque tengo constancia de que esa factura se me tiene que pagar. Que me digan ahora que haga facturas de abono, tendré yo como empresario que analizar si proceden o no. Desde luego, anular una factura para emitir otra nueva no siempre es lo mejor. Es complicado a niveles contables, a niveles fiscales y a niveles judiciales. Pero depende si tienes razón o no. Eso es que hay que analizar caso por caso. Dice, normalmente con la devolución del IVA puedo hacer una factura de abono después de que hace mucho tiempo que la emití. Vamos a ver, para los temas de pedir la reclamación la devolución del IVA, los plazos son los establecidos, los que os he comentado. 1 año desde la fecha del devengo. Entendido por el devengo en el momento en que se ha de hacer el pago, no en el que se ha de emitir la factura, ¿vale? 1 año o 6 meses cuando hablamos de autónomos o pymes. Ese es el momento de interponer las acciones para pedir la devolución del IVA.
¿vale? Y luego tienes que hacer en los plazos establecidos la rectificativa y la comunicación a Hacienda. Normalmente con la evolución del IVA, ¿puedo hacer las facturas de abono después de tanto tiempo desde la emitir? La devolución del IVA, lo que hago es una factura rectificativa. En la factura rectificativa se deja sin efecto la anterior y ya puedo instar la devolución del IVA. O sea que evidentemente sí que se dejan sin, se quitan de la contabilidad esas facturas. Vamos, se quitan, ¿no? Se mete la rectificativa. ¿Vale? De todas formas, en estos temas, si queréis y si tenéis interés, podemos analizar casos específicos, ¿vale? Y ver si estamos dentro de los plazos para gestionar o no la devolución del IVA. Pero vamos, una de las ventajas más importantes del monitorio es poder gestionar la devolución del IVA, porque hay muchas facturas de cuantías muy importantes incobrables. Y esto nos ocasiona fiscalmente muchos perjuicios, por supuesto que sí. Si tenéis alguna otra cuestión que queráis tratar. Bueno, pues en principio no surgen más preguntas, más dudas. De todas formas, por supuesto, estoy a vuestra disposición para aclararos cualquier duda en la gestión de los impagados, para ver el tema de la devolución del IVA, que es lo que más dudas suele plantear este tema. Y bueno, cualquier cosa, encantadísima de atenderos. Muchas gracias y os deseo a todos muy buen día.